Bueno, vamos a empezar hablando de patología prostática benigna y maligna. Bueno, en primer lugar, un pequeño recuerdo anatómico. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues que en el cuello de la vejiga se encuentra el esfínter uretral interno, ¿no? Vale, vamos a ver que la mayor parte de los problemas de la próstata derivan del lugar donde se encuentra. La próstata se sitúa por debajo de la vejiga y rodea a la uretra, por lo que cualquier aumento en el tamaño de la glándula puede producir una obstrucción de la vía urinaria inferior. En la parte más inferior de la vejiga encontramos el cuello, y es en el cuello, en la parte más inferior de la vejiga, donde encontramos el esfínter uretral interno, que tiene musculatura lisa y por lo tanto este esfínter, ¿no?, en el espesor del cuello de la vejiga, es donde encontramos el esfínter uretral interno. No es más que un engrosamiento del músculo liso, es un engrosamiento del músculo liso que forma el cuello. ¿Y su función principal cuál es? La continencia, para evitar la eyaculación retrógrada. Por lo tanto, por debajo de la próstata encontraríamos el esfínter uretral externo, ¿vale? El esfínter uretral externo lo encontraríamos debajo de la próstata. Bien. Está constituido el de debajo de la próstata por músculo estriado, es decir, no es un engrosamiento del músculo liso y por lo tanto pues es voluntario. La próstata tiene adosadas las vesículas seminales. No confundir el conducto eyaculador con el conducto deferente. Vamos a ver que el conducto de las glándulas de las vesículas seminales se une al conducto deferente formando el canal eyaculador. Entonces aquí tendríamos el conducto deferente que cuando se une con el conducto de las glándulas seminales, de las vesículas seminales, forman el conducto eyaculador, formado por el conducto deferente y por el conducto de las vesículas seminales también. Vale. Bueno, vamos a ver también que si el conducto eyaculador desemboca a nivel del verum montanum, ¿no? Donde el verum montanum recordamos que está en relación con el utrículo, ¿no?, prostático. Dice a ambos lados y algo inferior al utrículo prostático. Bien, el utrículo prostático, que es el conducto de Miller, es el vestigio. Bien, aquí vemos en esta imagen cómo está el utrículo prostático y abajo y lateral es donde drenan los conductos eyaculadores su contenido. Es lo que se conoce como el verum montanum. Este utrículo prostático es el vestigio del conducto de Miller. Conducto de Miller. A los lados del verum montanum tenemos la membrana cribiforme, que es donde van a salir los conductos excretores de la próstata. Bueno, la patología prostática, vamos a ver que vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata, de forma obligada a los varones con la edad. Han preguntado en algún MIR que en qué franja de edad se produce más hiperplasia benigna de próstata. Pues eso es la respuesta correcta, es la franja de edad más alta que te den. Vale, si afecta a todas las personas, bueno, vamos a ver que requiere que haya edad más andrógenos. Requiere edad y andrógenos. Vale, entonces no hay hiperplasia benigna de próstata en gente joven o en gente que no tenga andrógenos. Tiene que ser gente con andrógenos y gente mayor. Repitió muchas veces que aumenta con la edad. La clínica, vamos a ver que el problema básicamente se produce por la obstrucción de la uretra a nivel prostático, creando pues una resistencia al paso de la orina.
Vamos a ver, ¿cuándo va a ser patológico? Porque, pues claro, cuando te produzca esta hiperplasia benigna de próstata, que es obligada con la edad, ¿no? Cuando te produzca prostatismo y síntomas y obstructivos, ¿no? Pero bueno, el prostatismo se divide en síntomas obstructivos, porque va a ser pues este goteo terminal prolongado, el retraso en el inicio de la micción, el chorro débil o chorro entrecortado, el goteo terminal prolongado, la micción prolongada, la retención crónica de orina, o sea, el globo vesical con síntomas sistémicos, etc. Y luego tenemos los síntomas irritativos, que son pues la nicturia, la polaquiuria, la disminución del volumen miccional, la urgencia miccional con o sin incontinencia, sensación de vaciado incompleto, el dolor suprapúbico. Puede haber un prostatismo puro, o sea, prostatismo puro sería que aparezcan únicamente los síntomas obstructivos, es decir, el goteo terminal, el retraso en el inicio de la micción, el chorro débil, la retención crónica globo vesical, una retención aguda de orina, la micción prolongada, así con el retraso en el inicio de la micción. Vale, entonces prostatismo puro es que tenga solo uno, o bien los síntomas irritativos que afectan a la fase de llenado, que sería la nicturia, la poliaquiuria, la urgencia miccional, el dolor suprapúbico, la sensación de vaciado incompleto, etc. Este síndrome, o sea, el prostatismo puede aparecer en patologías como litiasis o prostatitis. Por lo tanto, no todos los pacientes con prostatitis, con prostatismo tienen hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una infección te puede dar síntomas irritativos, de un prostatismo irritativo, ¿no? Y no es una hiperplasia benigna de próstata patológica. Vale. Tiene que haber una clínica de prostatismo derivada de la obstrucción que produce, ¿no? O sea, debe haber una obstrucción también. Vamos a ver un repasito de los receptores, la fisiología de la vejiga. Vamos a ver qué receptores beta adrenérgicos que lo que van a hacer es relajar el detrusor, ¿no? Relajan el detrusor. Y los alfa lo que van a hacer es que en el cuello, y claro, lo que van a hacer es forma el engrosamiento del cuello de la vejiga, forma el esfínter uretral interno. Y los alfa pues sirven para la continencia. Porque, bueno, el simpático sirve para la continencia en general. ¿Por qué? Porque relaja la vejiga y aprieta el esfínter uretral interno. Lo del cuerpo de la vejiga mediante los receptores beta y la contracción del esfínter pues es con el alfa. En la patología prostática, aquí lo que pasa es que hay mucho alfa, es decir, hay los receptores beta de la vejiga se van sustituyendo por los alfa. Claro, los receptores estos beta del cuerpo de la vejiga se van sustituyendo por alfa y en vez de relajarse se contraen. Tenemos un detrusor más potente y entonces pues hay contracciones involuntarias. Esta sustitución en el cuerpo de la vejiga de los receptores beta por receptores alfa ocasiona por los síntomas irritativos como la nicturia, la poliaquiuria, la urgencia miccional con o sin incontinencia, pues el dolor suprapúbico, todo esto. Bueno, diagnóstico, pues pedimos lo primero un PSA, es una enzima presente en el líquido seminal, ¿no? Y que produce, ¿no?, la lisis del coágulo de semen. Valor normal que pasa a sangre es menos de 4. Vale, en la hiperplasia benigna de próstata suele estar en límites normales, y esto puede ser pregunta de examen. ¿Está elevado el PSA aquí en la hiperplasia benigna de próstata? No está elevado, suele estar en límites normales salvo en raras ocasiones. Pero aún así se pide porque es un marcador muy sensible para detectar el cáncer de próstata, pero no es nada específico, en una prostatitis también se eleva.
También se pide por demanda del paciente o si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata en pacientes de 45 o 50 años o más. Recordamos que es necesario que sea un varón, es necesario que haya también presencia de síntomas androgénicos y es necesario que curse con patología obstructiva y con patología irritativa, o al menos una de ellas siendo así un prostatismo puro. Bueno, la diferencia principal con el cáncer es que, bueno, vamos a ver que sin embargo es bastante inespecífico y puede elevarse también, fíjate, una prostatitis aguda puede elevarse. También en traumatismos, también en sondaje. Y en algunos pacientes con hiperplasia benigna de próstata sin causa que justifique esta elevación. La diferencia principal con el cáncer es que estas patologías aumentarán el PSA de forma temporal, mientras que el cáncer lo hará de forma permanente y progresiva. Por lo tanto, es importante repetir el PSA, porque la mayoría de veces la hiperplasia benigna de próstata, que no suele elevarse, sino que se suele elevar en traumatismos, en sondaje, en prostatitis, pues encontramos un descenso. También se utiliza la relación PSA libre-PSA total, menos o igual a 14 malignidad, libre más de 14 benignidad. ¿Por qué hay menos libre? O sea, hay más unido, aumenta la fracción en unido a proteína. Bueno, vamos a ver que el tacto rectal, de hecho han preguntado en el MIR, un PSA normal con tacto rectal sospechoso de malignidad, se procede a la biopsia. El tacto rectal es la herramienta diagnóstica más potente, la que más se utiliza y que a pesar de tener niveles de PSA normal se sigue haciendo biopsia si el tacto rectal es sugerente de malignidad. En el tacto del cáncer la consistencia es dura, incluso pétrea. No siempre que haya hiperplasia benigna de próstata vamos a encontrar un crecimiento en el tacto rectal, o sea, que así en resumidas cuentas en la hiperplasia benigna de próstata no hay crecimiento en el tacto rectal y no hay elevación del PSA, ¿no? Pues en general. Entonces, ¿qué va a contar? Pues va a contar si no de prostatismo, ¿sí? Porque si no, claro, fíjate que no hemos incluido aquí en la triada de hiperplasia benigna de próstata, no hemos incluido ni valores de PSA ni tacto rectal, no son necesarios. Tiene que haber clínica, ¿no? Clínica obstructiva, el retraso pues esto en el inicio de la micción, el goteo terminal, la micción aumentada, síntomas irritativos por la sustitución de los receptores beta por alfa en el cuerpo de la vejiga, que van a ocasionar polacruria, nicturia, incontinencia de urgencia, en fin, todas estas cosas. Y bueno, vamos a ver el tacto rectal, exactamente no en todas las hiperplasias benignas de próstata vamos a encontrar un crecimiento, a veces es normal. Muchas veces podemos encontrar una próstata pequeña al tacto rectal, pero que presenta una gran obstrucción. ¿Por qué? Porque crece el lóbulo medio prostático y hace protrusión sobre el suelo de la vejiga. Vale. También podemos tener próstatas grandes con escasa obstrucción. Entonces, el tamaño de la próstata no está relacionado con la obstrucción, por lo tanto lo que predomina aquí es tener el prostatismo, concretamente los síntomas obstructivos del prostatismo, ¿vale? Muy bien. La ecografía abdominal no permite diferenciar la glándula central de la periférica y esto es fundamental para diferenciar el adenocarcinoma de próstata, que se suele originar en la parte glandular periférica, de la obstructiva, que se origina fundamentalmente de la parte central. Las hiperplasias benignas de próstata estromales, o sea, son más obstructivas y las glandulares son próstatas más grandes. Claro, crecimiento de la zona periureteral y la periferia o cápsula es donde asienta el cáncer. La ecografía abdominal que no nos permitía diferenciar la glándula central de la periférica, pero sí que nos podemos ver también cosas en la vejiga. Fundamentalmente podemos ver dos cosas. Una, si hay una obstrucción en el suelo de la vejiga, ya sabemos que hay un crecimiento del lóbulo medio prostático y eso justificaría que una clínica muy sospechosa de hiperplasia benigna de próstata patológica cursa con un tacto rectal normal. Y luego también en la vejiga podemos ver una presencia de signos de lucha que reflejarían también el aumento de los receptores alfa, que son pues, los pseudodivertículos, los residuos postmicionales significativos, que esto también lo preguntan mucho en el MIR, un varón que orina y que
después de orinar, pues todavía le sigue quedando bastante líquido. La litiasis vesical también, la hidronefrosis, etc. Vamos a ver que el tamaño de la próstata, pues sí, que el tamaño de la próstata sí es importante para conocer el tipo de tratamiento a aplicar, ¿no? Porque la próstata, la porción que va a crecer es la zona periuretral. Claro, entonces en la hiperplasia benigna de próstata ya habíamos visto que hay proliferación de dos componentes, ¿no? Prolifera la parte estromal, que va a ser más obstructiva, y la glandular, que va a ser que sea más grande. Vale. Entonces la glándula central es donde se desarrolla fundamentalmente el componente estromal, luego teníamos la cásula donde se desarrolla pues más bien el cáncer. Este tratamiento vamos a ver que es un concepto quirúrgico, ¿no? Porque si se decide operar la hiperplasia benigna de próstata mediante resección transureteral, láser de Olmi, en fin, ahora lo vamos a ir viendo, tenemos que quitar la parte central conservando la periférica. Vale. Bueno, respecto a la flujometría, vamos a ver que permite dar el diagnóstico de obstrucción que tan importante es en la hiperplasia benigna de próstata. Vale, se realiza con el paciente la vejiga llena, mínimo 200 centímetros cúbicos. ¿Y esto para qué vale? Para diagnosticar la obstrucción. Bien, vamos a ver el flujo, ¿no? La gráfica en meseta con un flujo máximo inferior a 15 mililitros por segundo, pues ya sabemos que aquí hay obstrucción, pero no tiene por qué ser por la próstata, puede ser, pero puede ser por una piedra o por lo que sea. Bueno, tratamiento. Vamos a ver cómo lo tratamos. Pues tratamiento médico tiene dos pilares, o los alfa bloqueantes o los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Vale. Para las más grandes vamos a utilizar los inhibidores de 5-alfa reductasa, que tardan menos tiempo pero son más eficaces. Para próstatas más grandes. Actúa solo a nivel glandular, solo a nivel glandular. Bueno, seguimos, vamos a ir viendo los alfa bloqueantes. Para comprender el tratamiento debemos saber que tanto la próstata como el cuello vesical expresan fundamentalmente los receptores tipo alfa adrenérgico, mientras que el cuerpo vesical expresa fundamentalmente receptores tipo beta adrenérgicos y también receptores colinérgicos para el detrusor, para el parasimpático. Como sabemos, el sistema nervioso simpático es el responsable de la continencia. Los receptores alfa provocan la contracción, los receptores beta relajan el cuerpo de la vejiga. De manera que bajo un estímulo simpático tendremos la vejiga relajada, el tono del conducto liso prostático aumentado y el esfínter uretral liso situado en el cuello de la uretra contraído. En cambio, cuando la micción se produce, predomina el parasimpático, produciéndose la activación colinérgica del detrusor y inhibiéndose, digamos, los receptores alfa y los receptores beta. Cuando hay obstrucción, se expresan de forma anómala más receptores alfa en la pared vesical. Entonces, pues se va a contraer con el tono simpático, dando lugar a los síntomas irritativos, la nicturia, la poliaquiuria, la urgencia, la incontinencia. Al bloquear los receptores alfa se eliminan esos síntomas y se facilita además el vaciado al disminuir el tono del esfínter liso y el tono del músculo liso prostático. Los fármacos alfa bloqueantes actuales son selectivos de la próstata, de manera que originan menos efectos secundarios. El principal efecto que provocaban los alfa bloqueantes no selectivos era la hipotensión, pero con los selectivos pues ya no es tan marcada esta hipotensión. Un efecto secundario que sí que provocan es la eyaculación retrógrada. Los alfa bloqueantes provocan la eyaculación retrógrada. Siempre ver que los alfa bloqueantes dan mejor resultado en próstatas pequeñas y que mejora más los síntomas irritativos que los obstructivos. Tienen efecto inmediato. Vale, aquí tenemos que mejora más los síntomas irritativos más que los obstructivos, tienen efecto inmediato en próstatas pequeñas. Ahora, el finasteride, ¿no? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, es lo que realmente actúa en la patogenia de la hiperplasia benigna de próstata. Su
formación a partir de la testosterona está mediado por la alfa-reductasa. Al bloquear esta enzima, disminuye el paso de la testosterona a metabolito activo y la próstata disminuye de tamaño. Con efectos secundarios se puede producir una disfunción eréctil. Necesita más tiempo, tarda más tiempo en hacer efecto, da mejores resultados en próstatas más voluminosas porque son más adenomatosas, ¿no? Y mejoran más los síntomas obstructivos. Vale, y actúa sobre todo para el componente glandular en próstatas más grandes. Vale. Muchas se pueden utilizar en combinación y en pacientes que tienen muchos síntomas irritativos pues vamos a utilizar alfa bloqueantes con un anticolinérgico que lógicamente pues le quitará fuerza al tetrusor, pero también una obstrucción moderada, pero no severa, porque se puede ocasionar una retención aguda de orina. Bueno, vamos a seguir hablando del tratamiento quirúrgico, ¿no? En caso de fracaso del tratamiento médico o que haya complicaciones, puede hacer una resección transuretral. Se introduce un endoscopio hasta la uretra prostática. El endoscopio tiene una salida térmica con el que vamos resecando la uretra prostática y la próstata central. Los trozos que vamos resecando con el bisturí pasan a la vejiga. Vaciamos la próstata y dejamos el tejido no hipertrofiado. Ya hemos visto que para las próstatas más pequeñas utilizábamos los alfa bloqueantes y para las próstatas más grandes, con efecto que tardaba más, que no mejoraban tanto los síntomas irritativos, utilizábamos los inhibidores de 5-alfa reductasa. Vale. Bueno, vamos a ver que... Bien, cuidado, claro, evita las posibles complicaciones de una prostatectomía total. Fundamentalmente es la impotencia en el 60% de los casos y la incontinencia en un 10% de los casos. Ahora lo veremos para el tema del adenocarcinoma. Nos quedamos sin epitelio en la parte de la uretra que hemos resecado, pero este se regenera a partir del epitelio restante en unos días. Esto también es muy preguntable. ¿Qué pasa con el epitelio? Pues el epitelio este que hemos quitado de la uretra prostática, ¿no? Entonces hemos quitado todo el verumontanum, el utrículo prostático, etcétera, pues se regenera. Vale, hay una expansión. ¿Qué es la expansión? Cuando nos digan, pues básicamente que al hacer una eco después vemos que, un tiempo después de la cirugía, vemos que el tamaño no ha cambiado, que es igual. Y entonces pues tenderíamos a pensar que no hemos hecho nada, y es que ahí lo que hay es expansión. Se puede hacer una adenectomía abierta, esto lo han preguntado. ¿Se puede hacer cirugía abierta? Sí, se puede hacer. Si la próstata es muy grande, pues hacemos una cirugía abierta. Abrimos la cara anterior de la próstata, llevamos el tejido rechazado y enucleamos el adenoma. Se deja una sonda porque tiene tendencia a sangrar. También se hace una vaporización con láser verde. Entonces vaporiza el tejido prostático y respeta los vasos, ¿no? Inflamación y síndrome micional asociado, ¿no? Pero no destruye el tejido, que es importante que no destruya el tejido. También podemos utilizar, en vez de una vaporización con láser verde, una enucleación con láser de olmio. Se enuclea la parte central de la próstata hacia la vejiga con láser, ¿no? Y se tritura dentro, o sea que se puede hacer o con láser verde o directamente un láser de olmio que te saca la parte central de la próstata, te la mete en la vejiga y luego se tritura. Hombre, hacer el láser de olmio pues un poco más complicado, ¿no? Vale. El adenocarcinoma de próstata. Bueno, vamos a ver que es el cáncer no cutáneo más frecuente en varones, ¿no? Es un tumor asociado a la edad. Y la mortalidad no es muy alta, la mortalidad es baja porque su evolución es lenta. Cirugía de la hiperplasia benigna de próstata no protege. ¿Por qué? Porque con el láser de olmio tú quitas la parte central, con el láser verde también. Hombre, a no ser que hagas una adenectomía abierta, tampoco se quita la próstata entera en una adenectomía abierta. Bueno, entonces vamos a ver que el adenocarcinoma de próstata es el cáncer no cutáneo más frecuente en varones. Su incidencia está en aumento porque está aumentando la esperanza de vida y esto pues está también muy relacionado con los andrógenos, ¿no? Y con la edad.
También por las mejoras en las técnicas diagnósticas. La mortalidad por este cáncer es baja porque tiene lenta evolución. Hay que tener en cuenta que la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata no se extirpa la cápsula, ni ninguna, ni siquiera en una adenectomía abierta se extirpa toda la glándula, se deja la parte periférica. Para los síntomas irritativos con efecto inmediato en glándulas pequeñas, iba mejor los alfa, ¿no? Los alfa bloqueantes. Vamos a ver qué es ahora, si no se extirpa la cápsula, vale, bien. Diagnóstico, pues para diagnosticar este tipo de cáncer es muy importante tener un alto índice de sospecha, que viene determinado por la edad del paciente, su aparición aumenta mucho con la edad, y su nivel androgénico. Nos interesa realizar un diagnóstico precoz en pacientes con una expectativa de vida larga, que serán los que más se beneficiarán del tratamiento, y no en pacientes muy ancianos porque los síntomas tardan muchos años en aparecer y el tratamiento paliativo es muy eficaz, produciendo una sobrevida libre de síntomas bastante elevada. Bueno, vale. En la vejiga se produce un atrapamiento de los meatos ureterales en la vejiga que puede desembocar en la dilatación del tracto urinario superior, pudiendo provocar una hidronefrosis. Los huesos son los más afectados por metástasis a distancia de este tumor, fundamentalmente son osteoblásticas y rara vez son osteolíticas. Vamos a encontrarnos en pacientes con dolor óseo y fracturas patológicas. El PSA aquí sí que se encuentra muy aumentado en este tumor, incluso en pacientes que se encuentran totalmente asintomáticos. El valor de normalidad es de menos de 4 y en estos pacientes está elevado. La elevación no será fluctuante, sino que será mantenida y progresiva. Y no todos los niveles de PSA elevados se corresponden con un adenocarcinoma de próstata, puesto que puede ser una prostatitis, un sondaje urinario, podría ser también otra posibilidad, que es un sondaje y tal, puede ser también un traumatismo. Y también se utiliza la relación PSA libre, PSA total, ¿no? Que es menos de 14. ¿Por qué? Porque ha aumentado la proporción unida a proteínas plasmáticas. Tiene un cierto valor para ver si hacemos la biopsia luego o no, pero tampoco es diagnóstica. El tracto rectal es fundamental, ¿no? Para el diagnóstico porque por su sencillez, por su capacidad diagnóstica. Durante esta exploración nos damos una próstata que está muy fibrosada, muy dura e incluso podemos encontrar nódulos muy duros en la misma. Puede servir para orientar la biopsia. El tacto negativo no descarta cáncer de próstata. Al final nada descarta cáncer de próstata, puede ser lóbulo medio, ¿no? Habíamos visto que comprimía el suelo de la vejiga, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata. ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico de confirmación se hace con biopsias prostáticas, ¿no? Una biopsia mediante ecografía transrectal con anestesia local. No existe una imagen ecográfica para este tipo de tumor, entonces hay que hacer una biopsia normalizada, hay que hacer un mapeo. Consiste en tomar una serie de muestras ordenadas a ambos lados de la próstata. Hay que tomar 12 muestras o más. En el caso de un cáncer pequeño con biopsia negativa, monitorizamos el PSA y si aumenta en el tiempo habrá que hacer una nueva biopsia. O sea que en un mismo paciente incluso se hacen 3 o 4 biopsias. Esta última tiene una porción posterior donde suele asentar el cáncer, ¿no? En la porción posterior de la parte periférica. Recordamos que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el finasteride, valía para glándulas más grandes, tarda más tiempo, más para la parte glandular y tal, vale. Un anterior muy finita no suele asentar por lo que puede hacerlo. Entonces, un paciente que sigue elevado el PSA, pero el tacto rectal es normal, le hace biopsias y son negativas, puede sospechar que está en la parte anterior, porque lo normal es que esté en la parte posterior, que se pueda pinchar fácilmente en la biopsia y también en el tacto rectal sea fácil pues encontrárselo. Diagnóstico de extensión: se utiliza el TAC y la gammagrafía ósea, el TAC para las adenopatías y para ver también las metástasis en la vejiga, mientras que la gammagrafía ósea sirve para el estudio de las metástasis óseas.
Es importante pues no confundir los focos de artrosis o artritis en gente mayor, porque este es un tumor de andrógenos, es un tumor de hombres, es el tumor no cutáneo más frecuente en los varones. Y el pronóstico pues depende fundamentalmente de los valores del PSA, ¿no? Y que sigan elevados o no, que sea fluctuante. El tacto rectal también es súper importante. Y el índice de Gleason, que lo que mide es la celularidad del cáncer. Cuanto más, peor. Vamos a ver ahora qué hacemos con un tumor que está órgano confinado. Pues hay tres opciones: vigilancia, cirugía o radioterapia externa y braquiterapia.